Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Esta semana estamos estudiando una lección que podemos decir es la base, el eje central, el sentido principal de nuestra fe. La lección de esta semana se refiere a los eventos de los últimos días, pero además de esto se refiere de manera particular a lo que es la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras Cristo viene, Jesús dijo en algún momento en Mateo 24, de cierto os digo, que no pasará esta generación. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Será que acaso Jesús está tardando demasiado? ¿Cómo es que nosotros debemos de enfrentar esta situación de la aparente demora que Cristo no ha venido? Hemos de estar a la expectativa de lo que dicen las noticias, algunos que salen con cosas sensacionalistas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, esta semana usted va a quedar claro en su mente sobre todas estas preguntas. De hecho, la lección número 11, eventos de los últimos días, va a lograr transmitirle a su corazón lo que es una fe clara en lo que son los eventos de los últimos días. Esta semana vamos a estudiar temas que van a impactar y a transformar nuestra mente y sobre todo la manera en cómo vemos los eventos y cómo nosotros qué debemos de hacer para obtener la victoria. Y vamos a estudiar temas como por ejemplo, ¿qué significa guías de ciegos? ¿Por qué Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas ciegos, guías de ciegos? ¿Por qué dijo esto Cristo? ¿Será que hoy en día también hay guías de ciegos? Esto usted va a estar descubriendo. Además de esto, en el tema número 2, va a comprender cuáles son las señales del fin, cuáles son, cómo se ven y cómo estar claro, seguro y bien fundamentado en cuál es nuestra esperanza con relación a las señales antes del fin. Algunos están enfocados a las angustias de antes del fin, pero veamos qué es lo que dice la Biblia con relación a esto. De tal manera que usted va a aprender a descubrir al estudiar esta lección cuáles son las profecías que Jesucristo dijo sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que acontecería? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando dijo estas profecías? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué es lo que acontecería sobre Jerusalén? También usted va a comprender y a descubrir cómo será la segunda venida de Cristo. Hay muchos enfoques con relación a la segunda venida de Cristo, pero ¿cuál es en realidad la forma? ¿Cómo ocurrirá ese evento de la segunda venida de Cristo? Esto usted va a estar estudiando al meditar, al reflexionar, al estudiar su lección. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Para terminar, vamos a disfrutar con un tema muy importante y este tema va a ser ¿cuál es el consejo para lograr la victoria en nuestra fe? Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 23 y el verso número 12. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha que exista en nuestro corazón. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiarnos, a purificarnos, para recibir la revelación de tu palabra.
en tus manos de amor y gracia nos ponemos y te rogamos que nos bendigas. Envíanos tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro guía, nuestro maestro y el que nos dé la revelación de tu palabra. Tómanos en tus brazos de amor y gracia. Danos tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. San Mateo capítulo 23, el versículo número 12 dice así. Este es el testimonio bíblico. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De alguna manera aquí Jesucristo está dando una sentencia. Está diciendo que el que se enaltezca a sí mismo va a ser humillado, pero que el que se humille ante la misma presencia de Dios, Dios lo va a exaltar. Y esto realmente es algo maravilloso, porque en este pasaje bíblico de capítulo 23 de San Mateo, es cuando Jesús está confrontando a los escribas y fariseos por hacer lo que hacen, por decir lo que dicen y por no hacer lo que deberían de hacer. Por ejemplo, nos vemos en el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, o sea, en la educación superior de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es lo que está aquí Jesucristo denunciando, la conducta de los escribas y fariseos, y después empieza a dar una serie de razones, que ellos aman las salutaciones, ellos aman orar en público, ellos aman una serie de rituales que no eran cosas más que pura vanagloria. De tal manera que Jesucristo lo desenmascara y dice que ellos están ensalzándose, engrandeciéndose, y peor aún, hacen discípulos, y cuando hacen los discípulos los traen a la fe, y en vez de hacerlos participantes y candidatos para el reino de los cielos, dice Jesús, hacéis de ellos candidatos para el infierno. Oiga, esta es una palabra fuerte de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo estas cosas? Bueno, esto vamos a estudiar durante esta semana. Esta semana, como ya dije, estamos estudiando la lección número 11, que son los eventos de los últimos días. Como ustedes saben, la segunda venida de Jesús es lo que culmina nuestra fe como cristianos. Esa es la esperanza de gloria, la segunda venida de Jesucristo. Pero la segunda venida de Jesús no puede darse sino primero que hubiese habido la primera venida. Esto es la primera venida cuando nació y se encarnó el Hijo de Dios. Así es que nosotros podemos ver en el trayecto de la vida de Jesucristo, al llegar a la cruz y morir y hacer ese sacrificio, podemos entender que eso es parte de los eventos, parte del cumplimiento de los aspectos proféticos. Tanto así dice aquí que el regreso de Cristo no podía ocurrir sin la primera venida, y esta no tendría fruto sin la segunda venida de Jesús. O sea, si no ocurre la segunda venida de Jesús, entonces nosotros estamos perdidos totalmente. De tal manera que ambas están inseparablemente ligadas, no en el tiempo, pero sí en el propósito. O sea, lo que aquí está diciendo es que no está ligando la segunda venida de Jesús, como quien dice, amarrada a un tiempo específico, sino que tiene que ver con un propósito. Oiga, esto está más interesante. Así que la apelación de Jesús en Mateo 23, en realidad, que si no se arrepentían los fariseos y los escribas, entonces si ellos no lo aceptaban como el Mesías príncipe, si ellos prácticamente se portaran indiferente y lo rechazaran, entonces vendría una expectación de juicio y fuego sobre ellos. De tal manera que en Mateo 24, dice aquí, Jesús responde las preguntas acerca de los eventos anteriores a su segunda venida. Y este es un tema muy importante para ti y para mí como creyentes, sobre todo aquellos que esperamos y anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta advertencia que Jesucristo está haciendo sobre Jerusalén es porque viene consecuencia de aquellos que no le recibieron y lo rechazaron. Tanto así que dice, aquí Jesús aquí Jesús vincula la destrucción de Jerusalén
con lo que precederá a su regreso. De tal manera que estos eventos son muy importantes. De tal manera que abra sus ojos, abra sus oídos y ponga mucha atención, porque en esta lección hay una gran bendición. Estudiemos la lección del día domingo y veamos qué significa ciegos, guías de ciegos. Muy bien. De la sección del día domingo se desprende lo que podría ser para nosotros una gran lección de vida. Oiga bien lo que estoy diciendo. Este día la lección nos presenta una gran lección de vida. Porque si usted puede recibir una advertencia y evita caer en el error, usted puede guardar su vida. Y esto es lo que está de alguna manera diciendo en este día la lección. Para poderlo comprender, permítame leerle literalmente lo que dice la parte del inicio de este día. Dice así: Jesús mismo había guiado a los hijos de Israel a Jerusalén, con mano poderosa y brazo extendido. Sobre alas de águila los había sacado de Egipto. Serían ellos mi propiedad exclusiva ante todas las naciones y ante toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y de nación santa. Ese era el propósito con el cual Dios, a través de Jesucristo, sacó a su pueblo de Egipto y lo guió por el desierto hasta llegar a Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Ellos se desvirtuaron, se desviaron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí mismo dice, en un sentido, Jesús se había comprometido con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el monte del Sinaí, donde temblaba, se oía el estruendo, los truenos, y Dios mismo se presentó allí, tanto así que dice que ellos, los dirigentes, los ancianos de ese entonces, del pueblo, estuvieron allí en el monte. Pero no solamente eso, ellos dicen que vieron al Dios de Israel, o sea, lo vieron palpablemente, la presencia de Dios mismo. Y tanto así que vieron debajo de sus pies, vieron como un mar maravilloso, como un cielo que está, por así decirlo, calmo y se mira diáfano, precioso. Era como un lugar como de zafiro, dice el relato bíblico. Así es que ellos vieron al Dios de Israel, pero ¿saben qué? Algo interesante que vieron, no solamente vieron a Dios, sino que comieron y bebieron allí mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo no les podría decir, pero la verdad es que Cristo ofreció la copa de su pacto al pueblo de Israel, como cuando un hombre le ofrece a una mujer ese pacto de amor. Eso fue lo que hizo Jesucristo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús en este capítulo 23 de Mateo? La pregunta es, ¿qué advertencia le hace él a ellos? Y más que eso, ¿cómo estas lecciones nos sirven a nosotros para poder recibir la bendición que necesitamos para evitar caer en el error y alcanzar la salvación y la vida eterna? Ahora, en este pasaje usted se va a dar cuenta que Jesucristo reprendió específicamente a los fariseos y a los escribas. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo nosotros podemos evitar estas cosas? Es interesante este relato. Realmente a mí me impresiona. Jesucristo viene y dice, bueno, hay de vosotros escribas y fariseos que hacéis esto y esto y esto y esto. Ellos dicen, ellos consideraban que estar en público, orando para que la gente los viera, era una gran cosa. Ellos consideraban que andar vestido de manera ostentosa, ir a las casas de las viudas y de alguna manera orar por ellas en su problema, ellos consideraban grandioso porque estaban buscando las riquezas que las viudas recibían. Ahora, Jesucristo le reprocha porque él dice, ustedes dicen que se haga esto, pero no lo hacen. O sea, ellos dicen, pero no lo hacen, y Jesucristo les reprende por eso. Además de esto, dice que le ponen pesadas cargas a la gente. Oiga bien, el fariseo pone cargas pesadas a la gente y que ni él mismo lo puede levantar ni con un dedo. De tal manera que ellos lo hacen para ser visto de la gente, para que ellos aman estar en la primera fila, en el primer lugar, donde están los grandes. Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora,
Esto realmente, además de amar los primeros lugares, Jesucristo les dice, hipócritas, ustedes han matado a los profetas, han perseguido a los que el Señor les ha mandado. ¿Y saben qué? Esto realmente son ustedes sepulcros blanqueados, son criminales. Y Cristo empieza a enunciar y enumerar un montón de cosas que realmente es una reprensión terrible. Por eso el versículo 13 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga, esto es tremendo. Pero algo interesante que me gusta, el versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿Qué cosa es lo más importante? Aquí dice, la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Ahora, Jesucristo los está confrontando, les está diciendo, ustedes realmente no son una nación santa, no son un pueblo de reyes y sacerdotes, ustedes se han corrompidos. Ellos realmente habían caído bien bajo. Leo literalmente, Mateo 23 fue el último ruego desesperado para reconciliarse. O sea, Jesús hizo un llamado de reconciliación, pero sus amados lo abandonaron. Cristo aceptó la decisión y por última vez salió del templo. Oiga bien, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo cuando salió del templo? Miren las palabras que Cristo dijo, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y ahora esta es la sentencia. Esta es la declaración de juicio de Cristo allí frente a los fariseos y a los escribas, aquellos que eran hipócritas, que decían que se hicieran, que se hicieran, y ellos amaban nada más la apariencia, como la planta de higuera. ¿Se acuerdan que no tenía higos? Solo era pura hoja. Entonces aquí Jesucristo da la sentencia, dice, versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Es la declaración que Cristo hace, una sentencia prácticamente dramática. Aquí dice que Jesucristo dijo, he aquí, vuestra casa es dejada desierta. Al abandonar Jesús el templo, este llegó a estar vacío y desolado. Ya no habían más sacrificios que hacer, ya no habían más rituales que hacer. Todo eso se acabó. He aquí, vuestra casa es dejada desierta, dijo Cristo. Por esto es que Cristo dice, ciegos, guías de ciegos. ¿Será que puede estar pasando algo similar en tu vida? ¿Será que puede estar pasando esto mismo en mi vida? Es para reflexionar, que el Señor nos ponga colirio para que no seamos ciegos y podamos ver nuestra desnudez y nos demos cuenta que necesitamos de la justicia de Cristo y alcanzar la fe, el oro refinado en fuego, que es la fe de los santos. Descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes con el tema que es señales del fin. ¿Cuáles son estas señales? Veamos qué nos enseña la lección. Del estudio de la lección en el día lunes podemos desprender grandes y maravillosas bendiciones, pero que usted tiene que encontrarlas, porque el reino de los cielos es como un tesoro que usted está buscando, perlas preciosas. Y en este día la lección describe claramente cómo pasó de ser Jesucristo el Dios de los judíos a ser el Dios de los gentiles, que es la bendición que tú tienes y la bendición que yo tengo. La historia de la salvación demuestra lo que sucedió después que ellos rechazaron a Cristo. De esta manera, el odio que los judíos demostraron con Jesús fue, como quien dice, el punto de partida para que la bendición pasase a los gentiles. Dice aquí que guiados por el Espíritu Santo continuarían la gran obra y vocación de Israel, o sea, los gentiles. Llegarían a ser la verdadera simiente de Abraham y herederos según la promesa. Así es que, hablando de las señales del fin, esto tendría que pasar, esta bendición, a los gentiles y de alguna manera a todo el mundo. ¿Qué es lo que Cristo estaba diciendo para los creyentes y para el mundo entero?
Esto es lo que está tratando aquí la lección en estas señales del fin. Dice que, versículo 1 de capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, oiga bien, sale del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira Jesús, qué precioso templo. Y Jesús mira lo que les dice. Versículo 2. Recuerden que el templo era como el Dios de Israel. Ellos adoraban el templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Ellos tenían como en alta estima el templo, pero Jesús le dice, mire, no va a quedar ninguna piedra. Sigo leyendo, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ya están en otro lado, ya no están saliendo del templo. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Oiga bien, esta es la primera pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué están hablando los discípulos? Sigo leyendo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Y del fin del siglo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Dinos todas estas cosas, Jesús. ¿Cuándo va a acontecer todo esto? Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. Ese es un evento. Pero aquí está hablando también, no solamente de la destrucción del templo, sino también dice de las señales de su venida. Este es otro evento. Y finalmente dice, y del fin del siglo. O sea, cuando se acabe todo esto. Ahora, es interesante lo que Jesús responde. Porque él dice algo interesante. Dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Oiga, ya dijo él que no quedaría piedra sobre piedra. Oiréis de rumores de guerra. O sea, pasa del plano territorial de Jerusalén a los eventos del mundo. Nación contra nación, reino contra reino. Y habrá hambre, peste, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será apenas el principio de dolores. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y este es el versículo que me impresiona grandemente. Nosotros hablamos de profecía, 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 pero esta es una profecía que ustedes deben tomar en cuenta, que yo debo tomar en cuenta, que todos debemos de tomar en cuenta. Mire cómo perjudica la obra del Señor este asunto. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, ¿no ha pensado usted alguna vez por qué ya no vivo la misma experiencia con mi primer amor? Por la maldad. La maldad es la maldad. Ahora, Jesucristo ya nos advirtió sobre esto. De tal manera que no nos va a sorprender en tinieblas o en oscuridad. Muchos vendrán en mi nombre. Mirad que no os engañes. Esto es apenas el principio de dolores. De tal manera que ocurre algo interesante en este proceso. Los griegos piden ver a Jesús. Unos griegos vinieron buscando a Jesús. Los gentiles buscando al Señor. Los judíos lo rechazan. Y aquí estamos viendo ahora las señales, los eventos de la destrucción de Jerusalén, número 1, de las señales de su venida y número 3, del fin del siglo. Ahora, algo interesante que menciona aquí la lección, dice que Jesús no considera por separado la destrucción de Jerusalén, sino que todo lo mezcló en un solo paquete. La descripción la mezcla en un solo paquete. Esto tiene un propósito y escucha lo que sigue diciendo. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismo el significado. ¿Ya ocurrió la destrucción de Jerusalén? Sí. ¿Qué señal habrá de la venida, de la segunda venida? Estamos viendo las señales. Oh, pero dígame una cosa. ¿Qué señal habrá del fin del siglo?
Ya lo leímos y hemos dicho todo esto. De tal manera que, ¿cuál es la clave aquí? Hay un versículo que es poderoso. Jesucristo dijo, pero el que perseverare hasta el fin. Versículo 12 dice, versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Cuál es la clave entonces para lograr la victoria en medio de la crisis final? Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa mantenerse. Perseverar significa quedarse. Perseverar significa continuar, no desistir. Hay que leer la Biblia, hay que orar, testificar y ser fiel hasta el fin. Jesucristo dijo en Apocalipsis o Revelación, el que persevere hasta el fin será salvo. De tal manera que el perseverar, el quedarse pacientemente esperando al Señor, es el que va a alcanzar la salvación. De tal manera que no importa lo que acontezca, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Veamos y descubramos qué nos enseña la lección en el día martes con esto de las profecías sobre Jerusalén. La caída de la sección del día martes podemos darnos cuenta que son las profecías sobre Jerusalén. Oiga bien, específicamente profecías sobre la ciudad santa de Jerusalén. Como dije anteriormente, el Apocalipsis dice, en la Revelación dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, necesitamos perseverar, necesitamos quedarnos y ser fieles hasta el fin. En este día la lección nos presenta lo que es la caída de Jerusalén. ¿Qué significa esto de la caída de Jerusalén? Para poder ilustrarlo vamos a leer el libro de San Mateo en el capítulo 24, del versículo 15 en adelante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, oiga bien, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. De tal manera que aquí Jesucristo está diciéndole a los discípulos la recomendación, el consejo que Cristo está dando es huyan o quédense. ¿Por qué? Bueno, la historia dice que Jerusalén fue sitiada, fue rodeada de ejércitos. Pero ese ejército que rodeó o sitió a la ciudad de Jerusalén, de manera extraña, se retiró y se fueron. Cuando ese ejército se retiró y se fue, ¿qué fue lo que pasó? Entonces allí los cristianos lograron aprovechar y escaparon de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Aquellos que no eran creyentes en el Señor se quedaron allí y eso se convirtió en una olla hirviente. Así es que al hablar de esto Jesucristo, al hablar de la abominación desoladora, esto representa un sacrificio profano de lo que es santo. O sea, algo santo se convierte profano. ¿Por qué? Porque es una profanación, es una abominación. Jesús estaba hablando, obviamente, acerca de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué ocurriría en el año 70? Como vimos ayer, Jesús mezcló su descripción de este evento con el estado en que se encontrará el mundo antes de la segunda venida. O sea, esta abominación desoladora, que en un tiempo fue geográfica o local en Jerusalén, esta es una abominación en todo el mundo ahora. De tal manera que en medio de la desolación el Señor procura salvar a todos los que quieran y deseen salvarse. Él dice, huyan, salgan. Por eso algunas veces, oye, por ahí usted decir, ay, salgan de las ciudades. Oiga, en realidad el que persevere y sea fiel hasta el fin, hasta la muerte, será salvo. Aunque aquí el consejo era huir de la ciudad de Jerusalén cuando fue sitiada, entonces lo que ellos tenían que hacer era, si estaban afuera, no volver a la ciudad, porque los iban a entrapar. Y si estaban dentro, cuando la ciudad no estaba rodeada, entonces ellos pudieron salir y así se salvaron. Algunos se quedaron y otros huyeron. Dice, pero cuando vienes en Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren a ella.
¿Qué pasó? Aquí dice la lección, dice, cuando los cristianos en Jerusalén vieron que esto sucedía, huyeron de la ciudad como los instruyó Jesús, mientras que la mayoría de los judíos se quedaron atrás y perecieron. O sea, esta fue la trágica consecuencia, la destrucción de Jerusalén. Murió mucha gente, tanta gente que realmente dice 97,000 más, dice, se estima que más de 1 millón de judíos pereció durante el sitio en Jerusalén y 97,000 más fueron tomados cautivos. Oiga bien, una tragedia tremenda. Ahora, pero todos los cristianos que huyeron, se dice que ninguno de ellos pereció, o sea, su vida no pereció. Se refugiaron en Pella, o sea, una ciudad que estaba cerca de allí, ciudad ubicada en los cerros alrededor del río Jordán y unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. O sea, la ciudad de Jerusalén fue destruida. O sea, ¿qué señal habrá de tu venida, Señor? ¿Qué señal habla de estas cosas que estás diciendo, la destrucción? Y entonces Jesucristo está describiendo todo esto. Ahora, ¿puede pasar esto al pueblo de Dios ahora? ¿Será que esto va a pasar? Esta pregunta tienes que hacértela tú. Tengo que hacérmela yo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que escuchar las advertencias que se nos están dando. Ciertamente hay promesas gloriosas de poder para sostenerse y estar firme, pero también escuchamos advertencias para que nosotros nos apercibamos, para que estemos apercibidos y evitemos la destrucción como pueblo, como hijos de nuestro Dios. Ahora, quizá ya no va a ser destruida de Jerusalén. La pregunta es, ¿qué representa Jerusalén, la ciudad amada? ¿Acaso no es algo precioso para el Señor? Pero tendrá que ocurrir la abominación desoladora. Entonces, como dijo Jesús, huid por tu vida, huid por tu salvación. De tal manera que aunque caiga fuego del cielo y destruya aquella ciudad, tú serás salvo, porque así lo dice la promesa. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. De tal manera que, estando en las manos del Señor, estamos seguros y salvos porque Él es nuestro Dios. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de esta lección. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Veamos qué nos dice la lección. Bien, hemos llegado a la sección del día miércoles y en este día nos presenta un tema que realmente es fascinante y esto es a saber, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será ese evento? ¿Cuáles son las señales que lo preceden? Es más, ¿qué es lo que va a acontecer? La lección en este día nos responde esa y otras preguntas. De hecho, se muestra a través de la historia qué es lo que aconteció, cómo aconteció y cómo va a acontecer en el futuro. En el libro de Mateo 24, en el versículo 3, fue donde los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dijimos que eran 3 preguntas en una. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Y aquí Jesús está advirtiendo a sus seguidores que van a venir engañadores, haciéndose pasar por él mismo, que vendrán para imitar, para engañar o para engañar falsamente, mostrar la venida de Cristo, que no es la venida, sino que es una venida falsa. Recuerde que el diablo mentiroso siempre viene a mostrar las cosas falsas para mostrar como que fuera lo verdadero. Y de esto es lo que Cristo está advirtiendo aquí. La respuesta de Jesús acerca de las señales viene con una advertencia diciendo, mirad que nadie os engañe. Jesús, desde una perspectiva terrenal, predijo lo que acontecería. Muchos vendrán en su nombre y pretendiendo ser Él. De tal manera que esto ha ocurrido, sería muchas las veces que podríamos enumerar. Tantas otras veces que mucha gente ha sido engañada y se han ido detrás de líderes que aparentemente son el Cristo. Esto es interesante. En nuestros días esto ha pasado. Dice, pero esta es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando un mentiroso viene diciendo yo soy el Cristo, no está más que diciendo lo que dijo Cristo es verdad. Él va a venir. Pero ¿cómo va a venir entonces Cristo? ¿Qué señales va a mostrarse en su venida?
¿Cómo se describe esta segunda venida? Bueno, esto lo podemos ver en Mateo 24, del 23 en adelante. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creáis. O sea, si viene con esta mentira, no le crea. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, oiga bien, con sus engaños y prodigios, engañarán, si fuere posible, a los escogidos. O sea, cuando dice que fuere posible, no quiere decir que te va a engañar. Si fuere posible, si acaso te deja engañar, te va a engañar. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. En realidad, en el comienzo del capítulo 24 Jesús lo había advertido ya. Versículo 26. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o no miréis, o está en los aposentos, no le creáis. Entonces, ¿cómo es que va a venir Jesús? ¿Qué señales va a haber? ¿Cómo será que se va a manifestar la venida de Jesucristo? La lección dice que a través de estas advertencias, Jesús mostró cómo realmente Él vendría. Jesús vendría como se describe en la Escritura. Dice aquí que será realmente una venida. Será, en primer lugar, va a ser una venida literal. ¿Cómo que significa literal? Bueno, si usted lee Hechos capítulo 2, ahí dice que los ángeles, cuando Cristo se fue al cielo, le dijeron los ángeles, le dijeron a los apóstoles, así como se fue, así va a venir. Oiga, ¿cómo es eso? Así como se fue, así va a venir. Va a ser literal. Va a ser una venida personal. O sea, Cristo mismo va a descender del cielo. Dice que va a ser un regreso a la tierra. Y además dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, tanto es así que los muertos van a escuchar la voz como de trompeta que van a resucitar. Ahora, algo interesante, dice que será visible y será como el relámpago que se muestra del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será. O sea, se va a ver, es visible. Tanto así que dice Apocalipsis que todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación de él. Sí, amén. O sea, es una venida visible, literal, personal, audible. De toda manera que todo ojo le verá. Leo literalmente. La imagen de trompeta revela que será muy sonora, lo suficiente como para despertar a los muertos. Y más importante, si la primera venida de Jesús fue de humillación en su regreso, Jesús vendrá como rey triunfante. O sea, Cristo ya no viene como un niño, como vino en la primera venida. Ahora viene como rey de reyes y señor de señores. Señores, dice Apocalipsis que Él viene venciendo para vencer. El gran vencedor viene para rescatar a sus hijos, para llevarlos a la eternidad. Esto es algo maravilloso. Así es que vivimos en un tiempo de incertidumbre, de inseguridad, de una vida de mucha confusión. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenernos en la seguridad? Bueno, no veamos los problemas de la vida, veamos las promesas del Señor. Creamos que su palabra es fiel y verdadera. Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Las profecías se han cumplido. Si Cristo vino en la primera venida, seguramente va a venir en la segunda venida. Solo tenemos que creer, confiar y esperar en Él. Vuelvo a repetir, creer, confiar y esperar en Él. Así es que Él viene y viene con un galardón para todos aquellos que aman su venida. Esta parte de la lección me impresiona porque dice aquí, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Oiga bien, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. O sea, Él va a recoger a sus hijos. No hay por qué temer, no hay que tener temor ni preocupación. El Señor está al control. De tal manera dice aquí, los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero ¿saben qué? Versículo 36 es muy importante. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún mi Padre, dice, perdón, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe entonces cuándo viene Cristo? Nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre Celestial, ni aún los ángeles. De tal manera que el consejo de Jesús es: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así es que este es el consejo de Jesús. Por tanto, también vosotros ested preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De tal manera que dice Jesús: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le hallere haciendo así. Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Continuemos con esta bendición. Recibamos la lección del día jueves con el tema que es velar. ¿Qué hacer para lograr la victoria? Veamos qué nos dice la lección. En este día, la lección, en el día jueves, nos encontramos con más que eso, con un consejo que Jesucristo le da a sus seguidores para lograr la victoria, no solamente sobre el pecado, sino también la victoria sobre todas las cosas que tú y yo enfrentamos en esta vida. En este día, la lección nos presenta claramente lo que es velar. Velar es estar vigilante, estar de alguna manera como aquel centinela que está vigilando que el enemigo no llegue, está vigilando para advertir al resto que tal vez están durmiendo, que tal vez están siendo guardados por él, anunciar que viene algo que amenaza. Entonces, velar significa estar despierto, estar apercibido, estar atento a todo lo que acontece con relación a lo que estamos hablando, que es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús es la culminación de todas las esperanzas. Es el cumplimiento de la promesa: vendré otra vez, no se turbe vuestro corazón. Es lo prometido por Cristo mismo. Realmente, sin la segunda venida y lo que ésta incluye, todo lo demás acerca de nuestra fe sería una mentira, una farsa, y todo lo que los críticos y los adversarios han afirmado acerca de ella. Oiga bien, si esto fuera una farsa, fuera una mentira, entonces todo lo que ha ocurrido en el pasado, o sea, la historia, nosotros como adventistas creemos en las profecías de manera historicista. Hay gente que cree en las profecías de manera preterista, pero hay otros que creen en las profecías de manera futurista. Nosotros como adventistas creemos en la historia que se ha cumplido fielmente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, vendrán muchos en el nombre de Jesús engañando, diciendo: yo soy el Cristo. Pero algo interesante que llama aquí la atención, la lección, es que muchos podemos estar desesperados, ansiosos, deseando que Cristo venga, quizás por lo que vemos a nuestro alrededor, tanta calamidad, desastre, tristeza, muerte, dolor, sufrimiento. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que por esa misma razón anda buscando cómo encontrar fechas, un día, una hora, cuándo vendrá Jesús. Pero Jesús aquí lo advirtió. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículos 35 y 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. No escucha a aquellas personas que están tratando de poner fecha. Téngalo por gentil, publicano y por locos. Téngalo por seguro. De tal manera que Jesucristo lo que hizo fue, llamó la atención de sus discípulos en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, este es el consejo de Jesús. Jesús es claro: no sabemos cuándo volverá. Cuando menos lo esperemos, Él va a venir. Él no tiene ni prisa ni demora. Él siempre llega a tiempo. Dice así que necesitamos estar listos. Ese es el punto. Que tenemos que estar como listos. Tenemos que estar como preparados. Y para hacer esto tenemos que estar velando. Dice aquí: en cualquier momento, aunque no sepamos cuándo. Algunos podrían pensar: bueno,
Él no vino ya porque un tiempo es un tiempo largo. Así que puedo hacer lo que desee mi corazón. Esto es precisamente la actitud contra la cual nos advierte el Señor. O sea, algunos dicen, no, el Señor no ha venido, no va a venir, a lo mejor tarda. Y van a estar en borracheras, en orgías y en placeres carnales. El Señor dice, no, 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 no. Velad y orad. No se deje llevar por la corriente mundana. De tal manera que necesitamos ser fieles. Tenemos que estar atentos al regreso de Jesús y estar listos para cuando Él venga. Por lo tanto, dice, tenemos que hacer lo que es correcto, lo que agrada a nuestro Señor, para que cuando Él venga no haya haciendo así. De tal manera que no importa cuánto tiempo se dilate, lo importante es que Él va a hacer un juicio muy pronto. Ahora, aquí habla también la lección, o mejor dicho, el testimonio bíblico dice del siervo necio y el siervo infiel y negligente, que pensando que su señor tarda, empieza a golpear a sus consiervos y empieza a maltratarlos. ¿Cómo podemos hacer para evitar ese asunto? ¿Sabe qué? El siervo prudente y fiel dice que cuida y alimenta. O sea, cuida a la grey y la alimenta. ¿Cómo se alimenta la grey del Señor? Aquí está el pan de vida. ¿Qué hay que hacer entonces? Ser siervo prudente y fiel, que cuida y alimenta. En otras palabras, se alimenta de la palabra, comparte la palabra, ora a su Dios para compartir la fe, y ahora tú estás siendo un siervo prudente y estás velando, esperando a tu Señor para que cuando Él venga te dé el galardón, no solo a ti, sino a todos los que amamos su gloriosa venida. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Eventos de los Últimos Días ha sido una gran bendición para nuestro corazón. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar o a repasar toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana recibimos, podría decir, muchas bendiciones. Y como podemos darnos cuenta, en este día el resumen de la lección o la parte para meditar nos muestra lo que Cristo dijo. Cristo dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Bueno, aquí mismo la lección refiere que el doctor Richard Littman, escribiendo en el Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, él refiere de que Jesús no estaba usando las palabras para indicar un tiempo o una fecha. O sea, no tenía nada que ver con decir esta generación, de decir en este tiempo, no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? La lección mismo responde. Jesús habría usado el término generación sin un significado temporal, sino para referirse a una clase de personas. La malvada generación incluiría a todos los que comparten características malas. En otras palabras, la generación mala que no lo recibió a él, iba a sucederles la tragedia de la cual estudiamos durante esta semana. La pregunta es, ¿por qué hay una demora aparente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pensaron las generaciones anteriores y aún las nuevas generaciones? ¿Será que Jesús volverá o que no volverá? La pregunta es, ¿cuánto periodo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto? ¿Qué podemos hacer para fijar fecha o para no fijar fecha? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que nos dicen, el Señor tarda en venir? Es más, ya no vino. Por lo tanto, deja esa fe. ¿Cómo podemos responder a estas cosas? Bueno, aquí nos dice claramente dice que las personas miran cada titular. Dice, ¿qué señal del fin inmediato queda? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno,
tenemos que estar preparados. Eso es bien claro. La Biblia aquí lo dice y la lección nos lo dijo. Tenemos que evitar convertirnos, lo que dice la primera lección de esta semana. Los 5 conceptos que aprendimos. Dice, guías de ciegos. Jesús había guiado a su pueblo del Sinaí hasta Jerusalén. Los había hecho real sacerdocio, gente santa, nación santa. Pero los fariseos y los escribas se habían corrompido, se habían ido detrás de los intereses terrenales y mundanos, y de esta manera ellos dejaron de ser el pueblo que tenía que ser reyes y sacerdotes. De tal manera que al corromperse, entonces ellos fueron confrontados por Jesús. Y le dijo Jesús, ciego, guías de ciego, sepulcro blanqueado, aman la apariencia, quieren mostrar si quieren hacer cosas solo para sentarse en la primera fila y que los vean. Jesús dijo, hipócritas, sepulcro blanqueado. Eran ciegos, guías de ciegos. De tal manera que ellos estaban desviados del propósito de Dios. Y esto nos lleva al tema número 2. Señales antes del fin. Después de que Cristo confrontó a aquellos fariseos y escribas, los discípulos al salir del templo le dijeron, mira Señor, el templo qué hermoso, mira. Y Jesús dijo más adelante, un tiempo después, sentado en el monte de los olivos, mire, le dijo, tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Los discípulos dijeron, bueno Señor, ¿qué señal habrá de tu venida, de estas cosas y del fin del siglo? Entonces Jesucristo les dijo, miren, ven ese templo, les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Él empezó a hablar de la destrucción de Jerusalén. Pero los discípulos hicieron una triple pregunta. Jesús se enfocó en una, empaquetó todo el asunto en una sola respuesta. Mirad que nadie os engañes, porque vendrán nación contra nación en guerra. Habrá peste, hambre, terremotos, y esto es principio de dolores. Entonces Jesús mostró los acontecimientos del fin, hablando del templo. Dijo, mirad que nadie los desengañe, de tal manera que él advirtió sobre estas cosas. Y de esta manera Jesús apercibió a sus discípulos, con los cuales les advirtió lo que acontecería al mismo pueblo de Jerusalén. Esto nos lleva al tema número 3, donde comprendimos lo que fue la caída de Jerusalén. Jesucristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si les dicen está allá, no le hagas caso. Si les dice está allá, no subáis. Si les dice no, nada. ¿Qué fue lo que pasó? Dijimos que la ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue rodeada de ejércitos. Ese ejército de manera misteriosa se retiró, y ahí fue cuando los cristianos que aceptaron a Cristo salieron de aquella ciudad. Aquel ejército volvió, sitió aquella ciudad y la destruyó. Esta fue la destrucción de Jerusalén. De tal manera que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar prestos a todas las señales, pero no fanatizarnos para poner día, hora, porque la día y la hora nadie lo sabe. Y esto nos lleva a la cuarta sección de la lección, la cual fue la segunda venida de Cristo. Y preguntamos, ¿cómo será esa venida? ¿Qué es lo que acontecerá en la segunda venida de Cristo? Bueno, la lección es clara y la Biblia mucho más. Dice aquí que Cristo vendrá literalmente. Así como los ángeles, cuando Jesús se fue a los cielos, le dijeron a los discípulos, así como Él se fue, así vendrá. Y será, dijimos, que será visible, como el relámpago que aparece al oriente y se muestra hasta el occidente. Será audible porque se oirá la trompeta. El Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, y se oirá. Y los muertos en Cristo van a resucitar. De tal manera dice que todo ojo le verá, será visible. Aún los que les traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener la victoria? El tema número 5, velar. Velar y orar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De tal manera que el consejo de Jesús es el mismo. Si el siervo malo y negligente empezara a golpear, a vivir de manera libertina, a tomar, a comer, a andar en disensiones,
Ese es el siervo negligente y malo. Pero entonces tú y yo queremos ser como el siervo prudente y fiel, que lo que hace es cuidar y alimentar a la grey. De tal manera que tenemos que estar vigilantes, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Pero cuando nuestro Señor venga y nos haya haciendo lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada, dijimos que el Señor dará su galardón cuando Él venga a todos aquellos que amen su venida. Y esta fue la lección número 11. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 12, cuyo título es Los días finales de Jesús. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, ponle allá abajo like. Comenta la lección. Dinos qué te gustó de ella, cuál fue la bendición que recibiste, dónde te encuentras, qué ciudad, qué pueblo, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor. Haznos el comentario. Y desde aquí te prometo estar respondiendo a toda pregunta que tengas, o si tú quieres responder la pregunta que esté allí, por favor respóndele. Así es que muchas gracias, que Dios te bendiga, pero no me retiro antes sin pedirte que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante ti, Señor, para darte gracias por tan lindas y maravillosas lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a no ser siervos negligentes y descuidados. Mucho menos, Señor, dejarnos llevar por las cosas mundanas, como quizás hicieron los fariseos y los escribas, Señor, haciendo cosas indebidas solamente para que los vieran. Padre, líbranos de estas cosas. Manda tu Santo Espíritu para que podamos ver nuestra condición, Señor. Para que podamos ver con el colirio de tu Espíritu nuestra condición y nuestra desnudez. Para que tu justicia perfecta venga a cubrirnos, Señor. Y tengamos la fe como el oro refinado en fuego para estar fieles y firmes hasta el fin. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar. No importa la maldad, el pecado que nos rodee. Señor, realmente te necesitamos. Ven, habita en nosotros, en nuestro corazón, con la bendición de tu Santo Espíritu, para poder tener fe, fortaleza, esperanza y confianza, Señor, de que lo que tú has prometido se va a cumplir, porque tú eres fiel y verdadero. En tus manos nos entregamos. Te rogamos que nos bendiga hoy y siempre, Padre, por rogártelo y pedírtelo en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.